Hablemos hoy en Política en Serio de la Corte Constitucional. ¿Por qué es importante y por qué la reciente elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional es algo que a los colombianos nos debe importar, como nos debe importar, creo, cualquier novedad con esta Corte, que es fundamental para la democracia y que fue uno de los grandes avances constitucionales de Colombia, que además nos hacen un país sólido, que da confianza por parte de inversionistas y de la ciudadanía en general en que hay un sistema de pesos y contrapesos. Esto es, que el presidente de la República, que el Ejecutivo no puede hacer lo que quiera, sino que siempre habrá una corte vigilando y tomando decisiones para controlar que lo que el presidente, el gobierno, el Congreso decida sea acorde a la constitución política. Esa es la importante de la Corte Constitucional en Colombia. Hablemos entonces de el presente y el futuro de la Corte Constitucional con el cambio de magistrados que está ocurriendo bajo el gobierno, dentro del gobierno del presidente Petro. Digo no dentro, sino en el periodo del gobierno del presidente Petro. En términos básicos, y no quiero entrar en detalles de técnica jurídica, la Corte Constitucional, para los que no saben, está compuesta por 9 magistrados. Son 9 personas que se reúnen para revisar tutelas, pero también para revisar que las decisiones, como dije, del gobierno, del Congreso, la reforma, las leyes que pasen, sean acordes a la Constitución. Es decir, que lo que algún político proponga no vaya en contra del espíritu de las normas que hemos acordado como sociedad en el 91. Y esas 9 personas entonces, que son muy pocas, tienen un enorme poder sobre el futuro y las decisiones de la política en Colombia, las decisiones públicas en general. Son 9 personas que son elegidas por ternas que envía el presidente de la República, el Consejo de Estado, y la Corte Suprema se las envían al Senado. Entonces el presidente manda 3 personas, una terna, las envía al Senado, el Senado las entrevista, el Senado les hace una serie de audiencias para que expliquen en lo que creen, para que cautiven el voto de los senadores, y los senadores eligen. Ese es el mecanismo. La Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente ternan, y el Senado elige. De esos 9 magistrados que hay hoy en Colombia, 5 de ellos tienen una visión más conservadora de la sociedad, una filosofía política más conservadora, y 4 podría decirse que tienen una visión más progresista, y por lo tanto podría, sin que signifique esto que sean ni aliados ni cómplices de ninguna manera, pero podrían tener, digamos, una filosofía política más cercana a la del gobierno de turno, que es el gobierno del presidente Petro. Esto es importante porque este gobierno, el presidente de la República y diferentes congresistas de la bancada del gobierno del Pacto Histórico han propuesto cambios constitucionales importantes. El presidente Petro ha hablado en muchas ocasiones, no en una, no en 2, no en 3, en diversas ocasiones ha hablado de Asamblea Nacional Constituyente. Esto es de convocar nuevamente a la ciudadanía a través de unas personas que los representen para cambiar la Constitución. Ha hablado de cabildos abiertos, que es otro mecanismo de cambio constitucional. Ha hablado de extensión del periodo presidencial. Ha hablado de reelección. El presidente ha abierto todas estas puertas. Entonces, analistas y periodistas que he escuchado recientemente dicen, no, es que hay una conspiración, hay teorías de la conspiración en contra del presidente. El presidente no ha dicho nada. No, la verdad es que hoy hay preocupación frente a las decisiones que la Corte tiene que tomar, porque el presidente ha generado preocupación por esas declaraciones, por hablar de constituyente, por hablar de cabildos abiertos, concretamente en las universidades públicas del país, y por hablar de extensión del periodo presidencial. Un presidente de la República que está diciendo esto, pues creo yo, no lo deberíamos tomar en serio y no deberíamos pensar que lo que está diciendo son ideas sueltas o globos, como se les dice comúnmente. Creo que hay que tomarse en serio lo que el presidente ha dicho, y en últimas quienes tendrán que hacer un control efectivo sobre cualquiera de estas iniciativas en caso de que ocurran sería la Corte Constitucional. De ahí es la importancia, digamos, coyuntural de esta Corte, que hoy hay propuestas de cambio constitucional para tener extensión del periodo presidencial o para convocar a una nueva asamblea que escriba otra constitución política de Colombia. El presidente ha sido muy crítico de la Constitución, el presidente ha sido muy crítico de los poderes que supuestamente han estado gobernando a Colombia en las últimas décadas, y por lo tanto él ha sido el que ha abierto la puerta de un cambio constitucional. A los magistrados se les vence sus términos dentro de la Corte, y ante un magistrado que se le vence su término tuvo que haber una elección reciente en donde quedaron 2 candidatos, la magistrada, la abogada Claudia Dangond y el magistrado Polo. El Senado votó. En una primera votación hubo un empate técnico, hubo más votos que senadores presentes en la plenaria, y por lo tanto se tuvo que repetir la elección, lo cual, digamos, sí habla del desorden del Congreso, habla de la falta de confianza que el Congreso genera, pero digamos en el mejor de los términos pudo haber habido un error humano y se repitió la votación, y de un día para otro, porque la votación fue el otro día, de un día para otro el magistrado Polo tuvo 10 votos más.
La magistrada Dangond era, digamos, una magistrada que encarnaba unas ideas más opuestas a las del gobierno, pensaba que había un mayor control político con ella, se pensaba que habría un mayor control político con ella el Ejecutivo, y el magistrado Polo era, digamos, el candidato del gobierno. El ministro del Interior, el ministro Cristo, le hizo campaña abiertamente. El presidente de la República estaba con el magistrado Polo, de hecho lo felicitó muy efusivamente en el momento que ganó, y la bancada del Pacto Histórico definitivamente estaba detrás de esta candidatura. Aquí hay que hacer una pausa para hablar de esto. Yo no conozco al magistrado Polo, me enteré que era una persona prestigiosa en medio de este debate, leí algo sobre su hoja de vida, sobre su trayectoria, no hay nada que demuestre que el magistrado Polo es ni una persona de izquierda radical, ni un progresista reformista, ni que es mucho menos alguien cercano al gobierno nacional. De ninguna manera yo no quiero decir nada del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, porque no hay razones para dudar de él, pero sí hay un hecho objetivo, y es que el gobierno, en cabeza del ministro del Interior y la bancada del gobierno, aplaudieron, impulsaron y pelearon esa elección, lo que nos dice que habría un interés político muy importante por parte del gobierno, un interés político muy importante del presidente de su gobierno y de la bancada del gobierno. Esos son hechos, eso no es una opinión, eso no es una conspiración. La verdad es que cuando ganó el magistrado Polo, las personas del Pacto Histórico se abrazaron, aplaudieron, celebraron, festejaron efusivamente, y esto dice que había un interés político en que él ganara. Es normal que una bancada, que unos congresistas de cualquier partido tengan interés por afinidad política con un magistrado o con otro. Eso ha pasado en el pasado, ocurrió ayer en el Congreso y seguirá ocurriendo. No hay, digamos, ahí nada nuevo. Claro que las bancadas mayoritarias tienen preferencias políticas, incluso por los jueces, por uno o por otro. Eso no es ni delito, ni es moralmente reprensible, nada de eso. Pero ocurre que en este caso, si hay unos temas importantes sobre la mesa, los mencioné: posibilidad de reelección. Hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso en curso por parte de una senadora del Pacto Histórico que está buscando la reelección presidencial. Si bien este es un proyecto que todavía le faltan muchos debates, el gobierno nacional no lo ha desautorizado, y por lo tanto sería algo que eventualmente tendría que llegar a la Corte Constitucional en caso de que el Congreso lo debata con celeridad, con interés. Esto hay que verlo, pero es un hecho que hay un proyecto de ley hoy para la reelección presidencial para autorizarla nuevamente. Es un hecho que el presidente Petro ha hablado, como dije, en diferentes ocasiones de Asamblea Nacional Constituyente. Es un hecho que el presidente Petro ha dicho que él se quedará hasta que el pueblo se lo pida, y por lo tanto todo esto son alarmas o asuntos preocupantes que hacen que esta elección de magistrados de la Corte sea, digamos, más coyuntural, sea más especial, y la haga más única, porque eventualmente tendrían responsabilidades importantes en sus manos. Supongamos que hubiera un gobierno más sereno, un gobierno menos reformista, la elección del magistrado pasaría más de agache, sería un trámite más que el Senado de la República tendría que tener, pero acá es diferente, y por lo tanto yo creo que es justificado que haya temores, y que, sin querer meterme con el magistrado Polo, haya temores y haya dudas razonables en que el Pacto Histórico y el Gobierno Nacional ha impulsado esta candidatura. Creo que es algo natural. Y lo cierto es que la Corte Constitucional actual, en esto también quiero ser claro, la actual, antes de que llegara el magistrado Polo, ha tomado decisiones muy importantes, fundamentales, de control político a las decisiones del actual gobierno. Yo lo digo como una postura mía, lo sostengo, lo puedo argumentar, lo he hecho acá en diferentes partes. Creo que estamos ante un gobierno populista, abiertamente populista, un gobierno que quiere reformarlo todo, muchas veces sin razón para hacerlo, un gobierno que no busca consensos, un gobierno que busca imponer sus ideas, un gobierno que poco abre el diálogo con el contrario y que reconoce argumentos contrarios, sino que quiere, por la vía de la fuerza política, imponer ideas e imponer reformas, y reformas que muchas veces van también, en muchas ocasiones, como ha sido la reforma tributaria que propone el actual gobierno, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional. Son reformas que van en contravía del debate, de los argumentos técnicos, de economistas, de expertos en finanzas públicas y en administración pública, que encuentran que lo que el gobierno ha propuesto no es conveniente, no es sostenible y no es bueno en términos generales para el futuro financiero y democrático de la nación. El gobierno del presidente Petro ha roto una tradición de trabajo conjunto entre políticos, legisladores y el ejecutivo con los técnicos. Hoy el director probablemente el departamento técnico más importante del país, que es Planeación Nacional, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, está manejado por un político de
toda la vida, no un técnico, no por un economista, no por un experto en finanzas públicas o en administración pública, por un político que ha sido senador en varias ocasiones, y eso no tiene nada de malo que haya sido senador, ni que haya sido congresista, eso tampoco lo inhabilita, ni lo hace éticamente, digamos, señalable, pero realmente es una persona que carece de la formación y que carece de, digamos, de las ideas para manejar un departamento tan importante como es el DNP. Esos son hechos y se pueden revisar. Entonces eso es, digamos, algo preocupante, es esa ruptura política y técnica que el gobierno nacional ha tenido. Y en medio de esa ruptura, la Corte Constitucional ha tomado decisiones de control político importantes. Menciono algunas. En la reforma tributaria del presidente Petro, la reforma tributaria, la primera que presentaron, se le impuso un impuesto al carbono. La Corte Constitucional lo tumbó porque lo declaró que era inconstitucional y que rompía, digamos, esas normas judiciales que le daban garantía a la empresa privada. La Corte Constitucional tomó esa decisión. La Corte Constitucional tumbó el Ministerio de la Igualdad que se había creado para que lo manejara la vicepresidenta Francia Márquez, que era un ministerio que muchas veces se dijo está lleno de burocracia, tiene un presupuesto enorme que no se sabía cómo iba a ser ejecutado, que duplicaba funciones con otros departamentos como el Departamento Nacional de Planeación y como Prosperidad Social, que ya atacan los asuntos de desigualdad, de inequidad y de lucha contra la pobreza. Se creó una nueva entidad burocrática supuestamente para atacar esos temas. La Corte Constitucional también tomó la decisión de decir que este ministerio era inexequible en términos jurídicos, es decir, contrario a la Constitución, además por asuntos de forma. Y también en una gran promesa del gobierno, que es la paz total, el gobierno pretendía tener un mayor margen de maniobra en excarcelaciones y en levantamiento de órdenes de captura contra delincuentes con los que está negociando, y la Corte Constitucional le dijo: haga su proceso de paz total, pero usted no puede levantar órdenes de captura ni puede excarcelar personas como lo quiere hacer. La Corte Constitucional en 3 ocasiones muy importantes tomó 3 decisiones contrarias a los intereses del gobierno y contrario a lo que yo considero fueron medidas altamente populistas. Así que la Corte, ¿a quién le da confianza? Pues a usted, a mí, a todos los colombianos, al saber que hay un control efectivo. La Corte, ¿a quién le da confianza? A los mercados internacionales, a las personas, entidades que están invirtiendo en Colombia, al saber que hay un control efectivo de cualquier tipo de locura que se quiera hacer por parte del Ejecutivo o por parte del Legislativo. Y esta independencia, este control efectivo de la Corte se debe, no lo digo digamos de manera retórica, lo digo sinceramente, debe ser conocido por los colombianos y debe ser cuidado, porque es la salud de la democracia. En últimas, lo que define una democracia es el equilibrio de poderes, y la Corte Constitucional colombiana ha equilibrado los poderes definitivamente en Colombia. Por eso es que es tan importante esta elección. 2 asuntos adicionales. Primero, amenazas, cosas que están sobre el debate político. Sé que es político, pero está sobre la mesa. El expresidente Duque, presidente colombiano, ha hablado de la idea de extensión presidencial del gobierno del presidente Petro, alegando una necesidad de que haya paz en Colombia en medio del proceso de paz total que se está llevando a cabo. Creo que es un presidente lo suficientemente serio, y cualquier voz de cualquier expresidente en Colombia debería tomarse con la seriedad necesaria y por lo menos debatir y escucharlo. Y el presidente Duque está diciendo esto, está denunciando que habría un proyecto de extensión presidencial. Que el presidente Duque tenga razón o no, no lo sé, lo dirá el tiempo, pero que es una voz de un presidente de Colombia que se debe escuchar y que se debe evaluar, por supuesto que sí. Puede que sea el presidente Duque, puede que sea el presidente Pastrana, puede que sea el presidente Gaviria, no importa la filosofía o el partido político de donde venga. Creo que la voz de un presidente de Colombia, de un expresidente de Colombia, debe ser escuchada, y esa es una denuncia que se ha hecho, una denuncia política que está sobre la mesa. Y lo último es que hay 2 magistrados más, además del que ya hablamos del magistrado Polo, vienen 2 elecciones de magistrados más, una en mayo y la otra, si no estoy mal, a mitad de año de 2025. La siguiente elección de magistrado por vencimiento también, digamos, del periodo de uno de las magistradas que sale, será la presidencia de la República la que le presente la terna al Congreso. Es decir, serán 3 personas muy cercanas al gobierno, muy afines al gobierno, las que el Senado tendrá que elegir, tendrá que elegir una de esas 3. Podríamos decir entonces que el siguiente magistrado de la Corte será sí o sí cercano al gobierno nacional. Definitivamente será cercano al gobierno nacional. Es también la arquitectura institucional, es lo que hay, pero es la realidad, será cercano al gobierno nacional. Y luego viene otra elección, puede que me equivoque del mes, puede que sea mitad de año, junio, julio, habrá otra elección de magistrado. El Senado tendrá que elegir nuevamente, si no estoy mal, creo que es el Consejo de Estado el que ternará esta vez, y puede que el Consejo de Estado también, como una corte respetable, terne personas que no tengan nada que ver con el gobierno, que sean lejanas a los intereses del gobierno, pero habrá un cambio de magistrados. En este momento, como les expliqué al principio, de nueve magistrados, hay
4 que han tenido, digamos, que han tenido una visión más progresista, y en particular algunos han votado cercanos a las intenciones del gobierno, que es lo que se especula, y esta especulación hay que tomarla con calma, no hay que tomarla levantando alarmas, pero creo que es parte del debate que se examine. Es que algunos de los magistrados actuales han votado cerca a los intereses del gobierno. Ayer el gobierno nacional estuvo detrás concretamente de la elección de uno de estos magistrados, de un nuevo magistrado, de manera que habría 3 votos del gobierno para sus proyectos futuros. El cuarto magistrado vendría indefectiblemente en mayo, que el gobierno lo ternará y por lo tanto será cercano. Ahí hay 4 de 9, es decir, seguiría en minoría, pero ante la elección de mitad de año podría haber un quinto magistrado, y ese quinto magistrado no sabemos si será cercano al gobierno o será lejano al gobierno. Esperemos que se conserve la distancia, pero no es absolutamente impensable que el gobierno pudiera tener eventualmente mayorías en la Corte Constitucional, es decir, que tenga 5 de 9 magistrados, que el gobierno quede con 5 de 9 magistrados, y por lo tanto haya una Corte más afín, más cercana al gobierno. Y yo, respetando la Corte porque la respeto, creo que también hay identidades filosóficas, identidades políticas, y puede haber una Corte más cercana a un gobierno o una Corte más lejana a un gobierno. Por eso la formación o la visión conservadora o más progresista determina en buena parte lo que podría ser en el futuro el destino de Colombia. Terminaría diciendo que además de las denuncias del presidente Duque, otra figura política de otro partido político, pero que también siento respetable, ha tenido cargos muy importantes como ser vicepresidente de Colombia, ser senador en diferentes ocasiones, ser ministro de la vivienda, el expresidente Germán Vargas Lleras, ha sido otra de las voces críticas que ha denunciado el peligro de lo que podría ser una mayoría de magistrados afines al gobierno de la Corte Constitucional en medio de estos proyectos de cambio de la Constitución, de extensión de periodo presidencial, de asambleas constituyentes, etcétera. Que todo sea mentira, no sé. Que todo pueda pasar, tampoco sé. Pero que hay unos debates sobre la mesa, objetivamente sí existen. Y objetivamente será la Corte, en su sabiduría, en su función de hacer control político, la que tendrá que decidir sobre ellos. Eso está por verse. Ya se eligió un magistrado, quedan 2 magistrados más por elegir el otro año, en el primer semestre, y eso dictará lo que será la tendencia de una Corte que o seguirá oponiéndose seguirá siendo controlada a un proyecto populista como es el gobierno actual, o puede que sea un poco más abierto, liberal frente a él. Esa es la importancia de la elección de magistrado, es la importancia de la Corte Constitucional, y creo que como colombianos realmente debemos vigilar, realmente debemos atender y comprender la importancia de la Corte, y espero que este video haya ayudado a hacerlo. Mi libro de recomendación hoy, lo acabo de terminar, para mí es uno de los libros que más me ha iluminado, y es la biografía de Simón Bolívar de John Lynch. John Lynch, historiador inglés, se dedicó a hacer una biografía desapasionada de Bolívar. Cuando la gente habla de Bolívar, incluso 200 años después, como es la política colombiana, hay gente que se apasiona a favor de él, hay gente que se apasiona en contra de Bolívar, hay personas que les gusta más Santander, otros que les gusta más Sucre, otros que les gusta más Córdoba, otros que les gusta más Bolívar. Bolívar 200 años después sigue siendo objeto de debate, pero esta biografía es una biografía muy tranquila, rigurosa, histórica, desprovista de pasiones ideológicas o filosóficas, y habla de la vida del libertador, de sus inicios, de su crecimiento, de su proyecto militar, de su proyecto político, de su legado institucional. Es un libro de unas 500 y pico de páginas. Es un libro que toca leerlo lento. A mí me pareció agradable de leer, no me pareció un libro denso, difícil de leer, me pareció agradable de leer, pero realmente es el libro que más me ha ayudado, creo yo, a comprender la historia de Colombia, y lo recomiendo muy fuertemente. La biografía de Simón Bolívar, del autor John Lynch. Espero que les guste y nos vemos en un próximo episodio de Política en Serio.